Buenas noches, profesor. Esta es nuestra presentación de los tiritores y IGBT. A continuación lo dejo con mi compañero Francisco Vega. Buenas tardes, colegas. Nuestra exposición se evoca a la investigación de qué son los IGBT y los tiristores. Nuestro grupo lo componen tres personas, que es quien le habla, Francisco Vega, Cosme Maldonado y Alejandro Ortiz. Bueno, nuestra presentación se aboca a lo que es definir un poco lo que son los tiristores y los IGBT, ya pasar un poco lo que es su composición, su funcionamiento, como también un uso frecuente dentro de lo que es la industria, ya sea aplicado para bajos voltajes industriales como también sistemas eléctricos de potencia. ¿Qué es un tiristor y para qué se utiliza? Un tiristor es un componente electrónico que conduce la corriente eléctrica en un solo sentido, como un diodo, y que además, para que conduzca en ese sentido, tiene que ser activado por una pequeña corriente eléctrica como un transistor. Podemos decir que es un interruptor que se activa, abre o cierra eléctricamente, pero a diferencia de un transistor, se puede utilizar con grandes corrientes, grandes potencias de salida. Las corrientes que controlan los tiristores pueden ser de 100 amperes e incluso más. Se dice que los tiristores son bien estables porque tienen dos posiciones y unidireccionales porque conducen en una sola dirección. Composición de un tiristor. Ahora veamos su símbolo electrónico y cómo es el componente en realidad y luego explicaremos paso a paso su funcionamiento. Bueno, acá, como podemos apreciar en la diapositiva, el interruptor es el ánodo y el cátodo. Y la puerta G es la que cierra o abre, que es la activación por medio de una señal eléctrica. Funcionamiento de un tiristor. En la imagen muestra dos circuitos distintos de tiristores SCR, aplicados en control de lámparas típicamente en aplicaciones de electrónica potencia. Bueno, a continuación le explicaremos cada uno. En el lado izquierdo tenemos control de fase en corriente alterna. Sus componentes principales tenemos los SCR, que tenemos ahí los tiristores, que es el dispositivo de control que permite o bloquea el paso de la corriente. Tenemos una fuente de corriente alterna, perdón, VCA. Tenemos también un red de disparo R1 y un capacitor con la letra C. Tenemos un diodo que permite la carga del capacitor solo en una dirección. También tenemos unos interruptores S1 que es para el encendido. Y finalmente tenemos la lámpara que es para la carga que se activa parcialmente según la conducción del SCR. ¿Cómo funciona? Bueno, su funcionamiento es que el capacitor se carga a través del potenciómetro R1. Cuando la tensión del capacitor alcanza el umbral, se dispara el SCR a través de una compuerta. El SCR conduce durante parte del ciclo de corriente alterna, permitiendo que la lámpara encienda parcialmente. Al variar la resistencia 1, se controla el ángulo de disparo y con ello la cantidad de energía entregando a la lámpara. Control de brillo. Este circuito es típico en dimers, que son los que se encuentran en nuestro hogar. Al lado derecho tenemos un control on-off de corriente continua. Bueno, sus componentes, tenemos una fuente de corriente continua, VCC, tenemos el SCR que controla el paso de la corriente hacia la lámpara, tenemos unos interruptores S1 y S2, que es el on y el off, que son pulsadores encendido y apagado, tenemos el RG y el RGK, que son resistencias para limpiar la corriente de compuertas y asegurar el disparo correcto. Además tenemos la lámpara, que son cargas resistivas controladas. Su funcionamiento. Funcionamiento. Al presionar S1 se aplica corriente de compuerta IG al SCR. El SCR entra en conducción modo ON, permitiendo el paso de corriente hacia la lámpara. El SCR permanece conduciendo incluso si se suelta el botón gracias a las propiedades del enganche.
Para apagarlo, se presiona el S2 que corta la corriente y obliga al SCR a dejar de conducir en modo off. Este circuito se usa comúnmente en encendido y apagado controlado por pulsadores de carga de corriente continua. Ventajas y aplicaciones. Dentro de las ventajas tenemos su alta capacidad de corriente, su control preciso y su alta eficiencia. Dentro de las aplicaciones tenemos el control de potencia eléctrica, donde encontramos los rectificadores controlados, soldadoras inverter, variadores de frecuencias, motores eléctricos, UPS, conversores de energía solar, hornos de inducción, por ejemplo, y cicloconversores, que vuestro colega nos explicará. Buenas tardes, profesor. Bueno, voy a hablar sobre las aplicaciones industriales donde se requiere controlar motores de gran tamaño a baja velocidad, donde es necesario reducir la frecuencia de una señal de corriente alterna en una frecuencia fija. Para ello se emplean lo que se conocen los cicloconversores, que son dispositivos que convierten directamente una señal alterna de alta frecuencia a una de menor frecuencia, ¿ya? Sin pasar por una etapa de rectificación a corriente continua, ¿ya? Dentro de los tristores, en los cicloconversores, en los equipos que más se utilizan, tenemos los equipos de molienda, ¿ya? Los equipos de los molinos SAC, ¿ya? Las laminadas en plantas siderúrgicas y los sistemas de propulsión eléctrica o embarcaciones de gran tamaño como son los buques o transatlánticos, ¿ya? Eh, También abordaremos el funcionamiento del ciclo inversor de 6 y 12 pulsos, ya destacando su eficiencia en el control de velocidad de motores de corriente alterna explicar lo que es el rectificador de 6 pulsos, que es la que genera 6 pulsos por ciclo, lo que mejora la calidad de la corriente de salida y también reduce la distorsión armónica, que eso es muy importante, la reducción de los armónicos dentro de nuestra señalización. Eh, Está formado por dos rectificadores en estrella conectados en serie, ¿ya? Con tristores en grupos de conmutación, positivo y negativo. Por su... Podemos ver en el diagrama que tengo ahí en el PTT, tenemos dos tipos de circuitos de 6 pulsos, uno que es a través de diodo y otro es de director. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que el que tiene los diodos se conoce como una conmutación controlada, perdón, no controlada, y la que tiene el director se conoce como una polarización controlada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que el diodo, eh, cuando yo le induzco un voltaje y empieza a conducir, la salida es fija. Eso quiere decir que tiene una salida como se conoce binaria, o sea, es 0 o 1, o encendido o apagado. Pero la diferencia con el tiristor, el tiristor tiene un gate, y ese gate eh, actúa en la salida sobre el ángulo de disparo que tienen los tiristores. En el caso del rectificador de 12 pulsos, combina dos rectificadores de 6 pulsos alimentados por unos transformadores desfasados en 30 grados, ¿ya? Así pueden lograr una salida más suave y menos distorsión armónica, ideal para las aplicaciones de alta potencia. Es muy importante reducir la distorsión armónica, ya que eso nos puede generar fallas tremendas en nuestro sistema eléctrico. Eh, Cuando se conectan cicloconversores trifásicos, es cuando se conectan tres cicloconversores en estrella o delta, ¿ya? Y cada fase está desfasado en 120 grados entre sí, en la cual se obtiene un cicloconversor trifásico. Y así se usan convertidores de media onda y se forma una configuración de 3 pulsos. Si es de media onda, quiere decir que mi convertidor tiene 18 tiristores. Y si tiene un convertidor de onda completa, significa que mi convertidor tiene 36 tiristores. Donde, como dije anteriormente, dentro de las aplicaciones, en el caso de la experiencia que tengo yo, lo llevo a lo que es los molinos SAC, ¿ya?
Los ciclos inversores trifásicos de 12 pulsos son fundamentales para alimentar estos tipos de motores sincrónicos y de anillos. Estos convierten la entrada de 50 Hz en señales trifásicas de frecuencia y una amplitud variable, permitiendo así el control preciso del motor entre 0 Hz y valores entre 6,37 a 7 Hz. Si eso lo llevo a velocidad, podríamos estar hablando entre 10 RPM a 15 RPM. Cada fase del estator es alimentado por un convertidor dual sin corriente circulante, estando habilitando la operación en 4 cuadrantes: motor, generador y ambos sentidos. El sistema incluye excitación controlada, transformadores en estrella, delta, filtro armónico, que la función que cumple el filtro armónico es poder mejorar el factor de potencia para poder tener valores mayores a 0,95. Bueno, aquí tenemos un diagrama donde muestra un accionamiento industrial compuesto por una fuente de poder de alta tensión. Ya podemos hablar sobre los 33.000 volts, que alimenta un motor sincrónico trifásico a través del ciclo inversor de 12 pulsos. La energía eléctrica que proviene de la red ya pasa primero por un interruptor de alto voltaje, por el lado de alta, ¿ya? Y la cual nos permite conectar o desconectar el sistema de forma segura, en caso que tengamos alguna falla. Luego esta energía, que es conducida hacia 3 transformadores de potencia trifásico que adaptan el nivel de tensión a uno adecuado para los módulos de ciclo conversor y que proporcionan aislamiento galvánico. Cada fase del motor, U, V y W, está alimentada por un módulo independiente del ciclo conversor, en la cual está formado por un conjunto de tristores organizados en una configuración de 12 pulsos. Esta topología nos permite transformar la corriente alterna de frecuencia fija, como 50 Hz, en este caso, como es la frecuencia acá en Chile, y nos permite transformar una señal de corriente alterna de menor frecuencia directamente sin pasar por una corriente continua. Normalmente tiene que ser menor a 20 Hz. Lo que nos permite así poder controlar la velocidad, ya que tenemos control de la corriente de partida y tenemos, como dije recién, poder controlar la velocidad de nuestra máquina eléctrica. El uso de los 12 pulsos mejora la calidad de la señal, reduciendo significativamente el contenido armónico. El motor sincrónico trifásico también recibe las tensiones generadas por el ciclo inversor y opera bajo una función de esta. Y las corrientes correspondientes estables del motor se utilizan en un sistema de excitación que proporciona la corriente continua al rotor para así poder realizar el sincronismo de nuestra máquina eléctrica. El sistema está regulado por lazos de control que comparan las variables de referencia como velocidad o par deseado. Ya cada giro del, este caso el molino SAC, se conoce como punto, ¿ya? Está compuesto por 36 puntos. Ajustando el tiempo real de los disparos de los directores del ciclo inversor para mantener así un desempeño, perdón, óptimo para poder realizar la configuración que nos permita poder controlar potencia a baja velocidad. ¿Qué es un IGBT y para qué se utilizan? Bueno, un IGBT es un transistor, que en inglés se le conoce como Insulate Gate Bipolar Transistor. Es conocido también como transistor bipolar de puerta aislada, y por lo general sus aplicaciones las podemos encontrar en sistemas de electrónica de potencia y electrónica de control. Este es un dispositivo semiconductor de potencia que combina las características de un transistor MOSFET de puerta aislada y un transistor bipolar. Estructura de un IGBT. Es un dispositivo versátil para trabajar en estas dos áreas de la electrónica, por sus grandes manejos de corriente y el pequeñísimo voltaje de saturación, que normalmente maneja un transistor bipolar y al igual que el transistor de efecto de campo FET, en la puerta o gate tiene las mismas características. La forma de conducción de corriente es similar a la de un transistor JFET. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se puede decir que el transistor BJT y JFET se fusionan y logran crear el IGBT, que sin duda es un poderoso componente electrónico.
Funcionamiento de un IGBT. El IGBT se enciende al aplicar voltaje positivo en la puerta, gate. Permite el paso de la corriente entre el colector y el emisor. Cabe señalar que al quitar ese voltaje se apaga. Este semiconductor combina el control fácil de un MOSFET con la potencia de un transistor bipolar. Ventajas y aplicaciones del IGBT. Sus ventajas: tenemos su alta eficiencia, su capacidad de la corriente, su protección por sobrecarga y control de voltajes, entre otros. Con un IGBT se ha podido lograr grandes cosas, desde diseñar y fabricar dispositivos de control y variación de sistemas de optimización y generación de energía. Dentro de los dispositivos de control podemos clasificar perfectamente los variadores de velocidad por frecuencia, que sin duda en la industria son muy importantes y necesarios para controlar la velocidad de bombas de impulsión a motores. También tenemos la UPS o bancos de batería, que proporcionan voltajes con muy buenas capacidades de corriente en caso de corte de suministro eléctrico, y de esta manera nos permite trabajar de forma interrumpida. A continuación, nuestro colega nos ayudará a entender de mejor manera el IGBT. Bueno, como dijo mi compañero anteriormente, los IGBT igual son bien usados en lo que es los sistemas eléctricos de potencia, sobre todo en los sistemas de compensación de reactivos, ¿ya? Esto, en cuanto al funcionamiento del IGBT, esto nos ayuda, ya que, como bien dijo, al detectar pocas tensiones en la entrada, ¿ya? Esto nos ayuda a que cuando en un sistema de compensación de reactivos, el IGBT actúa de tal manera que al detectar una variación de voltaje, ya sea alza de tensión como la caída de tensión, este entra a regular, ya sea, como bien dije, de manera inductiva, absorbiendo reactivos, o de manera capacitiva, inyectando reactivos, lo que nos permite mantener la regulación de tensión, como también el factor de potencia en una subestación, ¿ya? Permitiendo al IGBT controlar de manera instantánea lo que es el paso de la corriente, ¿ya? Y funcionando de manera más rápida el sistema, regulando así todo lo que es la energía en nuestro sistema eléctrico de potencia, ya sea en una subestación como también en una línea de alta tensión. Como podemos ver acá, estas son las válvulas IGBT, las que son usadas dentro de los sistemas eléctricos de potencia para poder compensar. En especial, el sistema SBC Lite de Statcom de Hitachi eh, tiene una particularidad, que es que puede trabajar hasta los 69 kV, como así también compensar a niveles de inductivo capacitivo los 400 MVA reactivos de tope, permitiendo así un rango de compensación bastante amplio, ya en lo que sería la compensación de reactivos dentro de un sistema eléctrico de potencia. Y como bien estamos viendo acá, podemos ver el diagrama de conexión de los puentes H del sistema SBC Lite Statcom, ya lo que tendríamos el transformador, ya que funcionaría de la manera bidireccional, ya para así absorber o inyectar reactivos. Y en un lado podríamos tener lo que es el puente H, pero aplicado a un sistema de conexión delta, trifásico, y así podríamos rectificar y mantener lo que es el factor de potencia, rectificar la onda y también mantener los voltajes en la barra o una línea de alta tensión. Conclusiones. Bueno, la conclusión del tiristor: es un elemento clave en la electrónica de potencia moderna. Su estructura PNPN y control por compuertas lo hacen ideal para manejar cargas elevadas con precisión. Es fundamental en sistemas donde se requiere control eficiente y seguro de la energía eléctrica. La conclusión del IGBT: que es una compuerta clave en la electrónica de potencia moderna, ya que combina alta eficiencia, rapidez de conmutación y capacidad para manejar grandes cargas, siendo ideal para controlar motores, inversores y sistemas de energía renovable. Y eso fue nuestra presentación. Muchas gracias.